¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente nos reencontramos en este su espacio, consejos para la salud, para ti, para tu familia. Eh, este espacio que nos va a hacer, digamos, ver otras posibilidades, otras alternativas de lo que es la medicina convencional. No, entonces, hoy quiero precisamente hablarles de estos, ¿no? Sobre lo que es la medicina alternativa y complementaria y qué beneficios nos ofrecería, si tiene ventajas, desventajas también, ¿no? Entonces, bueno, les invito a que se queden en este pequeño espacio de tiempo en las que voy a poder compartirles algo. Bueno, este tema es muy amplio, muy amplio, así que voy a dar una pincelada de lo que qué es la medicina alternativa, qué prácticas son parte de la medicina alternativa y posiblemente muchos de ustedes ya conocen, pero no sabían que era así, digamos. Quizás lo conocen más como medicina natural, naturópata, qué sé yo, está con todos esos, pero esta es la medicina naturópata, la homeopática, tiene que ver en todo lo que tiene que ver en las técnicas, las prácticas de lo que es la medicina alternativa. Ya, entonces, definitivamente creo que es bien preocupante, es muy, pero muy preocupante ver que en estos tiempos, desde la pandemia, se han suscitado muchas situaciones, creo que para todos, muy dolorosas, desde la muerte de un ser querido. El tema del COVID ha dejado a mucha gente con muchas secuelas, si bien están vivos, pero han quedado con muchas secuelas y que hasta el día de hoy no pueden superar muchas cosas. A eso sumado lo que son los pinchazos, ¿qué les puedo decir? La gente está enferma de todo y de nada y no hay peor cosa de ver en la familia cuando hay un ser querido en tu familia que está enfermo, todo el tiempo está enfermo. Ya le han llevado a todos los especialistas, han gastado un dineral de plata, que eso es lo peor, que la medicina es, pues, yo digo, Dios nos salve de enfermarnos y llegar a un hospital. Y peor si es una clínica privada, a una clínica, es decir, que tengas atención privada, es realmente un ojo de la cara. Hay gente que prácticamente ha tenido que vender su casa, sus autos, por los tratamientos que ha recibido alguien de la familia, especialmente con los casos de cáncer que se han disparado. Estos 2 últimos años los casos de cáncer están disparadísimos. Gente que tenía cáncer que ya supuestamente había superado, como que otra vez está activo. Y eso, imagínense ustedes, quimioterapias, radioterapias, es un dolor, una agonía, un sufrimiento muy grande para la persona. Entonces, hay mucha gente, y creo que todos a nuestro alrededor hemos conocido a alguien, ya sea de nuestra familia, de nuestro entorno familiar, o como de nuestros amigos cercanos, que hemos podido ver esto de cerca. Y realmente solo al escuchar que nos cuenten y que nos digan tal persona ha pasado por todo esto, te cuento que está así con un cáncer avanzado, ya le han hecho de todo, otra vez están haciéndole quimioterapia, es decir, supuestamente atacando el área de lo que es el tumor maligno, y por otro lado porque tiene sus efectos secundarios, las quimioterapias, las radioterapias. No solamente matan las células malignas, ¿no? También matan las células buenas. Y aquí tiene que ver esto mucho el tema de lo que es el sistema inmunológico,
porque todo esto baja el sistema inmunológico y eso es lo que a la persona precisamente la deprime, la desalienta, la desanima, porque está cero energía, no tiene fuerza, no tiene vitalidad. Hay gente obviamente con dolor. ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? Y es así, ¿no? Cuando nos duele algo, nos quita hasta el apetito. Así que uno tiene que estar comiendo, y mucho más en personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, degenerativas, quiero decir, enfermedades de larga data crónicas. Entonces, hay que estar en estas personas suplementando, alimentando, dando, es decir, para mejorar precisamente su sistema inmunológico, para que su cuerpo pueda defenderse frente a tanta agresión, misma agresión con los mismos tratamientos convencionales que pueda estar recibiendo la persona, que es tanto medicamento. Entonces, eso es lo grave de todo esto, ¿no? Entonces, ahí es donde esto, obviamente, la medicina alternativa y complementaria que les voy a explicar, es una medicina milenarísima, antiguísima, porque aquí está también las prácticas de la medicina china, por ejemplo. Entonces, ustedes saben, la medicina china es milenarísima. Es súper archiantigua. Entonces, y muchas de estas prácticas sí son así, antiguas, muchas se han distorsionado por otros factores que tendría que hablar en otro momento, porque tiene un componente también, porque el ser humano es un ser espiritual. Somos mente, cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Entonces tenemos pensamientos, sentimientos, está nuestra psicología. Entonces, en todas estas áreas de lo que es el ser humano, entonces mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, entonces todo lo que vaya a pasar conmigo a través de lo que es, por ejemplo, una enfermedad, un proceso inflamatorio de larga data como la artritis, artrosis, el lupus, que es una enfermedad autoinmune, entonces tantas que estamos viendo hoy en día. Entonces no solo afecta, pues no solamente es el tema que me afecta a nivel de lo que es físico. Esto tiene que ver también, me afecta emocional, psicológicamente, espiritualmente. Y esto va a depender muchísimo de la actitud de cada persona. Cómo va a enfrentar la situación, cómo va a llevar adelante esta condición en la que le ha tocado vivir. Y eso hace mucho. Eso hace la diferencia de una persona a otra, que puede estar con la misma patología, ya entonces su actitud frente a la vida, frente a lo que se le ha presentado, porque nadie pide estar enfermo, ¿no ve? Son cosas que uno no entiende, muchas sí son de carácter genético, así que se puede manifestar mucho después, no necesariamente es inmediato. Entonces, eso está en nuestro código, en nuestro ADN. Muchas enfermedades venimos quizás desde el momento de la concepción, ya está en nuestro código genético, y simplemente eso en algún momento de nuestra vida se va a manifestar, se va a detonar por alguna causa, por alguna situación, va a detonarse, ¿no? Entonces, esto, como les digo, estas enfermedades en mucha gente, como les digo, de una persona a otra con la misma patología, va a depender mucho de la actitud. Yo conozco de los dos extremos, de gente que con una enfermedad está maldiciendo a todo el mundo, a todo lado, echando la culpa a todo el mundo por cómo es y por qué, ¿no? Y es el de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo esto tiene que haberme pasado a mí? No, entonces, como conozco otra gente
Yo conozco una persona, por ejemplo, que es de mi círculo de amigas, que tiene no sé cuántos tumores, tiene cáncer, así que le anda brotando tumor por todo lado. Los dolores son terribles para ella, pero es impresionante. Para mí, por ejemplo, es una persona que me inspira. Me inspira en el sentido de que cada vez que la veo y cuando nos vemos, no sale mucho, pero cuando nos vemos, por ejemplo, es una persona que tiene un buen sentido del humor. Es una chistosa, tiene sus ocurrencias que nos hace reír y ella se despansa de la risa, diciendo que tiene días en que está muriendo de dolor. No, entonces es una persona con esa actitud, y aparte que sí, una característica de ella muy importante que la hace precisamente superar y soportar ante todo este sufrimiento que lleva por su enfermedad en su cuerpo. Lo que le da el soporte muy grande es precisamente su fe. Es su fe. Es una persona que ama profundamente a Dios. Ama profundamente a Dios. Y ella nunca le ha reclamado a Dios su situación. Nunca. Y aparte que les estoy hablando que es una persona que ha sufrido mucho desde pequeña. Muchísimo. Entonces son un montón de factores y ella nunca ha renegado contra Dios. Nunca le ha dicho por qué. Y dice eso, no me importa pasar todo esto. Para mí lo más importante es que sí puedo, a través de mis dolores, puedo orar, ofrecer mis dolores por alguna intención, ¿no? Así que eso tiene un valor agregado, un plus muy grande de esta persona por su fe, ese valor, esa fortaleza, esa fe de ella, tiene un plus muy grande ante los ojos de Dios. Y eso para mí siempre va a ser un ejemplo. Cada vez que a mí me duele, yo tengo migrañas, es horrible, entonces me acuerdo de ella. Me acuerdo de ella y digo, yo con una simple migraña me estoy muriendo cuando ella está con muchos tumores. ¿Y cómo está? Entonces yo misma me tengo que animar a no enojarme, no molestarme, no renegar y punto, tomo mi pastilla y cambio fuera, ¿no? Entonces descanso, tomo lo que tengo que tomar y cambio fuera. Y por eso les digo, hace mucho en todo esto la actitud de las personas frente a una dificultad, a una prueba, a una enfermedad, como en el caso que estamos hablando. Entonces, que eso quería, digamos, como un preámbulo a mencionar, porque, como les digo, creo que hoy en día, la verdad, es muy poco encontrar personas contadas con los dedos que estén aparentemente sanos. Creo que la mayoría de la gente está con alguna patología, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? ¿Qué haces tú? Eres una persona que te automedicas, que creo que eso hacemos mucha gente. Muchísima gente nos andamos automedicando. Creo que ha quedado también como una secuela el trauma de lo que ha sido la pandemia, de la gente de llegar al hospital y no salir. Y que a todo el mundo se le diga tú tienes COVID. Y a la gente sí, eso es lo que yo he visto y eso es lo que la gente misma dice, ¿no? No quiero llegar al hospital, tengo miedo. No, entonces, de que me digan lo que no quiero escuchar. Entonces, la gente se está automedicando, que no está bien, no es correcto, ¿no? Porque lo que le pasa a la vecina, supuestamente el mismo dolor que tú tienes puede ser otra cosa, porque hay dolores reflejados. Pueden reflejarse en otro lugar y puede ser que además todo hace la diferencia, porque el sistema inmunológico de esa persona no es lo mismo que el tuyo.
la contextura, el peso, su sistema inmunológico no es igual que el tuyo. Entonces, la reacción que pueda tener una persona frente a una pastilla en ti puede ser buena o mala. Entonces, nunca podemos pensar que lo que le está haciendo bien a mi amiga, a mi vecina, me va a hacer bien a mí. Y ese es el error más grande que cometemos y por eso nos andamos medicando. Entonces, ¿por qué les estoy comentando todo esto? Con respecto a lo que les decía, mucha gente está hoy en día, por ejemplo, con cáncer, con todo tipo de cánceres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que hace la medicina alternativa y complementaria precisamente, viene precisamente a dar respuestas a tantas dudas y tanta desesperanza, por sobre todo, podría decirles así, de mucha gente que ha peregrinado prácticamente por muchos consultorios, ha pasado por muchas manos de muchos médicos, especialistas de toda clase, ha gastado un dineral de dinero, es una farmacia andante que toma para todo, así que ya se pueden imaginar cómo está su sistema inmunológico, cómo está la microbiota, que es lo peor, cómo destruimos la microbiota del estómago, que es nuestro segundo cerebro, el intestino. Entonces, eso es lo peor. Y nuestro sistema inmunológico, de hecho, está por los suelos. Gente con enfermedades crónicas estoy hablando, que ya recorrieron todo y nadie pudo hacer nada. Han gastado en muchos estudios, han sido sometidos a un montón, muchos inclusive han pasado por quirófano y en algo habrán mejorado, pero siguen muchos problemas. Entonces, como que una persona es horrible pasar por esa situación, como que ya sientes que ya no hay nada más que hacer contigo. Es una persona, por eso les digo, agotada, sin esperanza por sobre todo, sin aliento, sin ganas de vivir. Entonces, ahí es donde precisamente aparece, o ya sea porque alguien les ha comentado y les han dicho, ¿por qué no pruebas con la medicina alternativa? Y la medicina alternativa, yo no sabía, conlleva más de 50 prácticas, es decir, técnicas. Ya más de 50, son muchísimas. Entre esas, por eso, como ya les había mencionado, está, por ejemplo, de las pocas que puedo mencionar, está la medicina homeopática, el consumo de productos vegetales como la dieta ayurveda, que está muy de moda hoy en día, todo lo que tiene que ver con la dieta de ayurveda, ¿no? Que solo es el consumo solamente de vegetales, no consumen nada de carbohidratos, cero carbohidratos, ¿no? Entonces eso. Está también aquí el tema de lo que son la medicina natural, que a través de lo que son las plantas medicinales, ya está también aquí la acupuntura, está el yoga, está los pilates, está la fisioterapia, también está aquí como parte, está la naturopatía, la quiropraxia, la acupuntura, todo lo que tiene que ver con la medicina china. En esto les puedo, es decir, esto es una parte de lo que les estoy mencionando, una parte.
porque son muchos que ya yo he estado viendo todo este tiempo, como la terapia de los imanes, por ejemplo. Supuestamente también está el Reiki, y estas prácticas conllevan ciertos riesgos que algún momento podría compartirles a nivel espiritual, especialmente los riesgos que conlleva el Reiki. No, entonces, entonces, y ustedes ahí van a ver, hay un montón de esto. Y todas tienen en cierta forma, hay un componente espiritual en todo esto que posiblemente para los que son cristianos y cristianos católicos posiblemente no sea la mejor alternativa. No lo sea. Entonces, eso, como les digo, yo tendría que hablar otro espacio, porque la medicina alternativa, como ciertas prácticas como el yoga, el Reiki, no son aconsejables para un cristiano católico. Eso lo voy a dejar por ahora, porque es un tema muy, muy amplio. Entonces, como les digo, esto es lo que, esta es una quería mencionar para que sepan, ¿no? Dentro de la medicina alternativa, qué es lo que comprende, digamos, ¿no? ¿Qué prácticas comprende? Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la medicina alternativa? Así como medicina alternativa solamente como medicina alternativa quiere decir que, por ejemplo, hay ¿no? Que una persona, digamos, va con un médico que practica medicina alternativa, con cualquiera de estas técnicas, que supuestamente es experto en una de estas técnicas. Entonces, lo que va a decir medicina alternativa es que va a reemplazar a la medicina convencional, ¿ya? Entonces le va a mostrar de qué otra forma podrían abordar su situación de la persona, por ejemplo, en un tipo de cáncer, ¿ya? Esa es la medicina alternativa, así radical. Eso está en la libertad de la persona antes, por ejemplo, de someterse a una cirugía, por ejemplo, para la extirpación de un tumor. Dependiendo, por eso, todo eso tiene que pasar por estudios médicos, que es bueno que la persona tenga estudios médicos, y con eso quizás pueda buscar la medicina alternativa para ver si realmente en estos casos, antes de entrar a una cirugía o llegar a quimioterapias o radioterapias, la persona pueda buscar otra opción a la medicina convencional. Eso es por un lado. Ahora, cuando decimos medicina alternativa y complementaria, hablamos de que, por ejemplo, en un paciente con cáncer, ¿no? Esta persona ha decidido hacerse las quimioterapias, ¿ya? Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, la medicina alternativa no le va a decir no te hagas la quimioterapia. Lo que va a hacer va a favorecer más bien a su cuerpo para nutrir lo mejor que pueda y subir su sistema inmunológico, cosa de que cuando salga de la cirugía la persona sea menos doloroso, más largo el proceso desinflamatorio, porque todo esto pasa por un proceso inflamatorio. Entonces, en otras palabras, la recuperación sea más rápida, en otras palabras. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es la medicina alternativa y complementaria. Va a coadyuvar a la parte de lo que es los tratamientos de la medicina convencional con otras prácticas, ¿ya? Ya sea mediante la medicina homeopática, ya sea mediante los cambios de hábitos de alimentación. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las pacientes con cáncer, sí o sí tienen que hacer cambios en su tipo de alimentación. Es urgente y necesario, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, la medicina alternativa le va a ayudar muchísimo. Y es decir, le va a exigir en realidad que tiene que hacer cambios en sus hábitos de alimentación. Urgente. Eso le va a ayudar un montón para su recuperación y para tener una buena respuesta, ya sea si va a entrar a quimioterapia, y también para su recuperación y para el postoperatorio también.
¿no? Entonces ahí estamos hablando de lo que es la medicina alternativa y lo que es la medicina complementaria, ¿ya? Entonces es eso. Ahora, por ejemplo, en el caso de lo que es, en el caso de un paciente, por ejemplo, con apendicitis. Ahora, eso, cuando hablamos de un caso de un paciente con cáncer, estamos hablando de pacientes con casos que son de larga, es decir, son casos crónicos. Hay enfermedades crónicas como las enfermedades autoinmunes, lo que son las artritis, las fibromialgias. Este tipo de enfermedades son enfermedades crónicas de larga data. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona con apendicitis, por ejemplo, es un caso agudo, porque esto se presenta, esto se genera un proceso inflamatorio en menos de una semana, 2 semanas, ¿ya? Entonces, dependiendo de la evolución en la persona, la constitución de la persona, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso de casos agudos? Ya, entonces, ¿qué es lo que aquí qué puede hacer la medicina alternativa? Y no hay otra forma. Aquí se le ha dicho que sí o sí tiene que entrar a cirugía, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo mismo, como les había dicho, como en el caso de un paciente con un proceso agudo, aquí lo que van a hacer precisamente también es ayudarle a la persona para cambiar sus hábitos. Lo importante en todos estos procesos es cambiar los hábitos alimenticios. Eso es básico para mejorar su sistema autoinmune, ¿no? Elevar su sistema autoinmune, cosa que cuando salga la persona de la cirugía, el proceso inflamatorio sea menos doloroso y además la recuperación sea rápida, y así que el proceso inflamatorio también sea menos dolor, menos inflamación, más rápida la recuperación. Así se complementa la medicina alternativa y se complementa con la medicina convencional. Ayuda en estos casos, en las que, por ejemplo, no hay nada que hacer y tiene que entrar a cirugía, ¿ya? Entonces, aquí la medicina ayurveda, es decir, la alimentación ayurveda, con el consumo de vegetales, jugos verdes, las plantas medicinales, todo esto, entonces, todo esto puede ayudar muy, muy bien para acelerar procesos y disminuir también el tema de lo que es los procesos inflamatorios, ¿ya? Entonces, lo bueno de esto es que en la medicina alternativa los pacientes se sienten escuchados, porque estas personas, estos médicos, tienen que tomarse su tiempo, porque son personas que han pasado por procesos largos de peregrinar por consultorios médicos, y lo que quiere la persona es encontrar respuestas y soluciones. Y entonces eso es lo bueno, que aquí van a ser escuchados, y porque se les va a dar todo su tiempo para que precisamente puedan recibir toda esa ayuda. Ya, entonces, ahora, entre las ventajas y desventajas de lo que ofrece, por ejemplo, la medicina alternativa, es precisamente en las ventajas es que no presentan efectos nocivos a largo plazo, ya sea porque han consumido un producto o por la práctica a la que han acudido, porque su fin de la medicina alternativa es preventivo más que curativo. Ahora, las desventajas es que estas prácticas es de uso prolongado, es decir, no vas a ver su efecto inmediato. Es de a poco, así que sus efectos los vas a ver a mediano o a largo plazo. Por eso es que esto como que a mucha gente no le llama la atención, porque no le quita el dolor inmediatamente. Ya no es bueno en casos agudos, por ejemplo, donde hay dolores así terribles, procesos inflamatorios terribles. Uno quiere pues el alivio inmediato, y con la medicina alternativa en muchos casos pues puede llevar su tiempo. Esa es la cosa.
y no es infalible, puede tener también sus efectos no deseados. No es para todas las personas tampoco, como en el tema de la toxicidad, es decir, de alguna planta, algo que esté consumiendo. Así que, y mucho más si está tomando la persona medicamentos, puede traerle problemas de toxicidad. Entonces, en esto siempre se recomienda que la persona primero tenga una revisión médica. Por favor, que tenga una revisión médica. Y además también que en las prácticas como la quiropraxia, la acupuntura, en todas estas se espera que la persona a la que está yendo sea pues una persona experta en el tema, para no llegar a ocasionar daños ¿no? Porque se ha visto que pueda traerle, en vez de beneficios, daños a la salud, ¿no? Y que también en el tema de lo que es el manejo de lo que es plantas, la medicina homeopática, la persona sepa conocer, ¿no? Todo esto, porque como en todo, puede a la larga también producir un tipo de toxicidad, ¿ya? Entonces, es esto lo que quería compartirles, queridos amigos. Tiene sus ventajas y desventajas, como les he dicho, y todo esto va a depender precisamente de llegar a las manos indicadas, y ojalá que fuera siempre, ¿no?, con una persona honesta que sepa de su trabajo y que realmente le piense siempre en beneficiar y ayudar a la persona, porque casi la mayoría de las personas que llegan a médicos con medicina alternativa son casi siempre personas, los pacientes son personas con procesos crónicos de larga data, ¿no? Entonces, y ellos mismos dicen, tienen que pensar los pacientes que nosotros no tenemos la varita mágica para resolver su problema inmediatamente, cuando ellos vienen de años de larga data con ese proceso de esa enfermedad. Entonces también a veces la gente piensa que ellos también tienen que hacer el milagro. Y esto no es así. La medicina alternativa, como les digo, como son cosas naturales en la mayoría de las cosas, lleva su tiempo. No es así como en una medicina encontrar la respuesta inmediata. Todo hay que desinflamar el cuerpo, hay que desintoxicar el cuerpo, hay que desparasitar el cuerpo. Todo eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir tratando estos temas que a todos nos interesa. Podemos ayudar siempre en esto. Nos ayuda, y mucho cuidado, como les decía, en estar automedicándonos, que eso no es correcto, ¿no? Entonces, siempre tengamos primero una revisión y un diagnóstico de un médico, y en base a eso podríamos buscar la medicina alternativa, ¿no? De acuerdo al caso de cada persona. Bueno, agradecida con el seguimiento que nos hacen, queridos amigos, así que Dios mediante nos estaremos reencontrando en otro momento, en otro espacio, en este espacio que lo hemos denominado Consejos para la Salud, para ti, para tu familia, para el bienestar de toda la familia. Hasta pronto.